lo que nos atraviesa es poder conocer, poder comprender en dónde estamos parados. Cuando nos dicen una información, poder bajarla al llano, como decimos nosotros, para entender en qué nos transforma, qué nos facilita. Por eso vamos a hablar con nuestra especialista, Cari Lugones. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo acá al nuevo espacio. ¿Cómo andás? Muy bien, acá estamos Con este horario tempranero. Bueno, Cari, hay que hablar de la ciencia aplicada a la salud. Como siempre, vos nos orientás hacia ese lugar. Y hay un título que yo te voy a tirar y que sé que vos nos vas a ayudar. La saliva y un examen de saliva. ¿Para qué sirve? Bueno, ¿Sirve? sí, por supuesto que sirve. Hay estudios específicos que se hicieron en Alice Malbrán. En el mes de mayo ya se estaba arrancando con esto. Se hizo un muestreo, un estudio comparativo entre lo que es la técnica de PCR para diagnóstico de COVID Sí. y un test de saliva. Sí, esto dio un resultado altamente positivo, una especificidad del 90.4, es muy bueno. Significa que en los positivos el 99,9% es correcto el resultado y quizás en los negativos la especificidad no es tan alta, o sea, tenemos una estadística del 69,4, pero te lo grafico con un ejemplo. De 10 pacientes Sí. que son negativos, quizás 3 pueden ser falsos negativos. Que es poca digamos, el margen que tienen con un resultado negativo, digamos. Falsos negativos significa que das negativo, pero no lo sos. Para explicarle a la gente. Exactamente, esa es la única limitación que tiene, pero es un estudio que sirve para ampliar el testeo masivo. Se hizo recientemente una prueba piloto en AMBA, que es un lugar donde tenemos concentrado el virus, como algunos otros lugares donde ya circula comunitariamente. Y bueno, es importante resaltar que este estudio estuvo, bueno, a cargo de Alice Malbrán. Por eso quiero tomar contacto con alguien que sabe, que es Claudia Perandones, que ya está en contacto con nosotros. Claudia, ¿cómo te va? Acá estamos con Karina. No estamos escuchándote, pero ahora vamos a intentar entonces probar, a ver si nos escuchamos bien. Claudia, como siempre, que nos puede explicar esto, Karina, que vos nos mencionabas, ¿no? No sé si Claudia nos escucha, nosotros a ella, a ver. Las escucho perfecto, Bien, Natalia te y escuchamos Karina. muy bien, te escuchamos muy bien, Claudia, Hola, bienvenida. Bueno, Karina nos hablaba recién del PCR con saliva y nos decía de esta alta incidencia, de estos buenos resultados. ¿Cómo le contamos a la gente por qué se hace un PCR de saliva ahora cuando veníamos hablando de otro examen, de otro testeo? Bueno, la realidad es que el test que nosotros consideramos como estándar oro, ese es el modo de decir que es el mejor, es el hisopado nasofaringio para el diagnóstico de COVID. Pero la realidad es que el mundo entero atravesó una crisis importante cuando todos al mismo tiempo teníamos la necesidad de utilizar hisopos para poder resolver el diagnóstico de COVID. Entonces, a raíz de esta necesidad, de este insumo que se hizo crítico en el mundo, se empezaron a evaluar otras estrategias posibles, otras muestras posibles para hacer el diagnóstico de la presencia o ausencia del genoma del SARS-CoV-2. Y en esa iniciativa es que Alice Malbrán, al mismo tiempo que otras instituciones de Estados Unidos, como la Universidad de Yale, y lo menciono para que se tenga en cuenta que todos estamos trabajando en el mismo momento en la búsqueda de soluciones. A veces se piensa que siempre venimos como atrás de una corriente liderada por otras regiones y la realidad es que estamos todos en paralelo haciendo las mismas búsquedas. Sí, que Argentina está en ese estándar, ¿no? En la investigación, en una misma situación, casi te diría, de igualdad en este proceso de investigación. No es menor este dato que mencionas. Por eso me parece importante, y sobre todo para la gente que a veces tiene esa sensación de que siempre estamos esperando a ver qué hacen otros para poder hacerlo nosotros. Y la realidad que en este caso nosotros estamos siendo muy proactivos y estamos tratando de buscar nuestros propios caminos. Claudia, ay, perdón. Sí, te escucho. ¿Por qué es importante esta técnica? ¿Para qué sirve? Digamos, hoy, ¿cómo le sirve a la gente utilizar esta técnica y no la que se viene habitualmente trabajando? La realidad es que lo que se cambia es la muestra de origen. En lugar de usar el hisopado se usa la saliva. La diferencia claramente es que la saliva puede ser una prueba autoadministrada. Es decir, yo le doy un tubo al paciente y el paciente
colecta su propia muestra. Esto hace que haya una importante reducción del riesgo del personal de salud, que cuando tiene que tomar un hisopado, que es una técnica más invasiva, tiene una situación de riesgo y por eso la tiene que tomar con equipos de protección personal. Imagino a la persona mirándonos en casa y dice, bueno, ¿dónde puedo comprar? Yo lo voy a poder comprar, me lo va a dar un médico. ¿Tenemos más o menos una idea de cómo sería ese proceso? Esto que contás, Claudia, es muy interesante porque el poder hacerte vos la muestra es como evitar un montón de otros procesos de contacto que pueden ser potenciales contagios, ¿no? La realidad es que nosotros tenemos todos los materiales e insumos necesarios para la utilización de saliva como muestra para diagnóstico. Nosotros también nos encargamos de que las distintas jurisdicciones del país tengan disponibles estos materiales. Y en cada jurisdicción se va a poder elegir, y de acuerdo a cada circunstancia, cuándo realizar un hisopado o cuándo indicar la toma de una muestra de saliva. Porque más allá del tema de la autoadministración, Natalia y Karina, hay situaciones de los pacientes que nos obligan a elegir esta muestra, como por ejemplo cuando se trata a veces de niños que no dejan que se los hisope, o a veces se trata de pacientes que tienen alguna alteración de carácter neurológico cognitivo, claro, cual también se hace muy difícil la toma de la muestra. Entonces, para llevar claridad en el mensaje, si alguien te indica un test, un PCR de saliva, tiene la misma certeza que el hisopado que conocemos hasta el momento. Exacto. La realidad, para ser absolutamente específica, es que la concordancia de nuestros resultados fue el 90%. El valor predictivo positivo, que es, para decirlo en una jerga que todos entendamos, cuando yo digo que un test de saliva es positivo, tengo un 99.9% de posibilidades de que sea así. O sea, tengo casi una certeza absoluta de que es así. Y cuando digo que un test de saliva es negativo, tengo una certeza del 70% de que es así. Perfecto. Entonces, si el paciente o el caso tiene una predicción clínica alta de que puede ser un positivo y con saliva nos da negativo, el personal de salud ya sabe que en ese caso tiene que recurrir a la toma de una segunda muestra. Pero la realidad es que esta posibilidad de utilizar saliva nos abre posibilidades de estudio en poblaciones, en regiones y en pacientes que de otro modo serían muy inaccesibles. Muy claro, o sea, si te da positivo, el de saliva es positivo. Puede llegar a un segundo examen en el caso de que te dé un saliva negativo, para explicarlo así como vos lo dijiste. Sí, ¿no? Así se entendería. Así es fácil. Bueno, así de fácil y así de trabajoso, para ir cerrando, ¿no? Habrá sido la tarea de ustedes, porque esto no es una cuestión de obra y magia, sino que hay que trabajar mucho y duro, ¿no, Claudia? La realidad es que el protocolo fue liderado por la doctora Elsa Baumeister, que es la jefa del Servicio de Virosis Respiratorias de la ANLIS, y esta contribución de la ANLIS es importante porque no hay muchos grupos en el mundo que hayan estudiado un número tan grande de pacientes y que además de determinar todas estas valores que dijimos de predictivo positivo y predictivo negativo, se determinó la carga viral de cada muestra, o sea, cuántas copias de partícula del virus había en cada muestra de hisopado y en cada muestra de saliva. Eso es muy importante como insumo para el conocimiento de nuestro país, pero también para el mundo, Natalia. Sin dudas. Bueno, en vos felicitamos a Elsa y a todo el equipo que sabemos le pone muchísimo compromiso, además del conocimiento, a una tarea que ya lleva meses, en donde ustedes están ahí en esa primera línea pensando en cómo cuidar a cada argentino y argentina. Claudia, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto cuando tengamos más novedades. Así me gusta, con una mirada futura siempre positiva. Gracias, Claudia. Una tarea del Malbrán, como decíamos, Cari, ya para culminar, que va a seguir profundizándose y que va a seguir velando por la salud de los argentinos. Sí, y cortito quería decir que estamos en la etapa final para cerrar este estudio que tiene que ver con ver la persistencia del virus en el estudio, sería en la saliva. Perfecto. Es como, digamos, para cerrar un poco. Falta un poquito más. Es simplemente detalles y saber la importancia que tiene nuestro país en el desarrollo y que, bueno, somos pioneros en esto de poder profundizar en la técnica. Fantástico, gracias, Karina.